Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí un día más en Caimanes por el Mundo y contamos con Augusto Zamora, ex embajador de Nicaragua, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma, autor de numerosos artículos y libros. En particular, el último, si no me equivoco, es el de Ucrania al mar de la China, que lo he leído y lo recomiendo bastante. ¿Y qué tal estamos, Augusto? Bien, Eh, te, no sé qué te- pasa. te pillo a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Andas por Nicaragua, si no me equivoco. Sí, estoy en Nicaragua, efectivamente. Vale, pues si quieres lo podemos dejar un poco donde lo había aparcado el último podcast, que fue hace ya unos cuantos meses y cuando publicaste este nuevo libro. ¿Qué acontecimientos han sucedido un poco desde entonces? Porque lo dejaste bastante bien expresado toda la geopolítica y la estrategia de ambos ejes que hay. Y si quieres podemos empezar por ahí. Pues en realidad, cambio no ha habido ninguno. Ya. Las partes en conflicto han reconfirmado sus posiciones por parte de la OTAN, Estados Unidos realmente, porque aquí hay dos contendientes, que son Rusia y Estados Unidos, los demás son comparsas. Y Ujú. Ucrania, pues lamentablemente, son los contras de hoy, los talibanes de ayer, masa para hacer carne picada en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Y en este sentido, pues ya el gobierno de Biden ha dicho y repetido que no quiere ningún acuerdo de paz que no implique la rendición de Rusia, lo que jamás veremos, ¿sabes? Es decir, Ya, a mí todo esto me parece tan profundamente surrealista porque Estados Unidos está tratando a Rusia como si fuera una república bananera. Es decir, sus ya, políticas, si tú analizas la política de Estados Unidos y haces la comparativa histórica, te darás cuenta que es la misma política que ha aplicado siempre. Sanciones, amenazas, retaliaciones, nunca castigos negociación, económicos, bloqueos, nunca y te negociación. invado, y, es decir, y les da igual que sea la República de Granada a que sea Rusia. Es decir, su absoluto desconocimiento del mundo es lo que los hace terriblemente peligrosos, porque ellos no saben diferenciar escenarios, no saben diferenciar contendientes, no saben diferenciar niveles de poder, y eso nos pone a nosotros en la boca de una guerra nuclear. O sea, está hablando Estados Unidos con Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo, más poderosa incluso que Estados Unidos, y los mismos Estados Unidos lo han reconocido. Y el último informe sobre amenazas a la seguridad de Estados Unidos, que salió hará 3 semanas, eh, admite que Rusia tiene y dispone de un armamento moderno del que carece Estados Unidos. Y aún así, ellos siguen empeñados en una política que a mí me recuerda a la que siguieron contra Cuba, a la que siguieron contra la Nicaragua sandinista, a la que siguieron contra Irak, a la que siguieron, es decir, es un disparate, ¿ya? Y lo más asombroso de todo esto, y el disparate aún mayor, es que Europa se haya convertido en un gallinero y que haya Ya. echado la cabeza y siga a ciegas la política de Estados Unidos, aunque es obvio que esta política nos lleva a una confrontación impredecible totalmente, pero con armas nucleares de fondo. O sea, no es ni será cualquier otra guerra. Será posiblemente, si se da, la última guerra. En un títere. ¿Y por qué crees que Europa ha cedido a todo esto? Porque, por ejemplo, Alemania va en contra de todo su realpolitik, de sus intereses económicos y demás. Todas estas sanciones a Rusia, el Nord Stream 2, que imagino que leerías el artículo de Seymour Hersh, todo esto.
¿Cómo es que hemos pasado por el aro? Y sin más, sin ninguna, ni querer ninguna investigación sobre el Nord Stream 2, sin ninguna, muchas revueltas ni manifestaciones, nada. Es que mira, la historia está llena de ejemplos de sociedades que cuando entran en declive, es un declive general que comienza las más de las veces declive de la clase dirigente. Si tú sigues la historia del Imperio Romano, que es la más estudiada, por lo menos en Europa, en Occidente, en la parte que nos toca de la cultura universal, te das cuenta que a partir de un momento dado, Roma se va sumergiendo en el caos desde la lucha de las clases dominantes que empiezan a matarse ferozmente entre ellas, la calidad de los emperadores va en un declive espantoso. Hay emperadores que duran una semana, hay épocas en las que había 10 emperadores, entonces es esto el preludio de su caída definitiva y total cuando ya no hay nadie capaz de pensar en términos de los intereses del imperio, sino solo en términos de los intereses personales y de la más absoluta falta de inteligencia o de interés por nada. Y yo creo que Europa está en eso. Si tú sacas una comparativa, porque hay que hacerla, yo creo que en historia, como en economía, en otras áreas hay que hacer comparativas de los dirigentes europeos que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, etcétera, etcétera, y los comparas con los de ahora, es que son caricaturas. ¿Ya? Es decir, Macron es una caricatura patética de Gaulle. Italia mira dónde está, es decir, ya Sí, no ves un político de la altura de Andreotti, y no te estoy hablando de izquierda, de Giulio Andreotti. ¿Ya? En Alemania, pues Willy Brandt hubo uno y se acabó. Y, y sigues así y te das cuenta y encuentras la explicación en la enorme, inmensa mediocridad de las clases dirigentes europeas y su absoluta falta de imaginación más allá de lo que les dicte Estados Unidos. ¿Ya? Mira el papel de España, sí es patético y ridículo, es decir, dicen que van sí, a mandar unos tanques Leopard y lo que tienen es chatarra, ¿sabes? O sea, el ya. ejército está en un estado tan deplorable que a Dios gracias que Rusia no le declara la guerra porque duraría 2 días, ¿sabes? Ya. Sobre eso, mm, la escalada, bueno, ya lo hemos visto que al principio nos iban a llevar armas, solo munición, luego munición, pero no armas, luego armas de bajo calibre. Se ha ido escalando, luego no tanques, tanques, ahora que sí aviación. Eh, Entra un poco dentro de lo que comentaba usted en su libro sobre esta, cómo iba a seguir escalando el conflicto y cómo Estados Unidos no para de intentar básicamente escalar algo que podría haber sido y sigue pudiendo ser, a mi entendimiento, bastante fácil de alcanzar un punto intermedio y una negociación. ¿Crees que China aquí puede tener un papel importante como se acaba de ver con Irán y Arabia Saudí de mediador y dejar, No, no tiene nada que ver. Es decir, lo de Irán, Arabia Saudita, digamos que estaban las condiciones dadas, porque curiosamente en Oriente Medio entienden mucho mejor lo que está pasando en el mundo de lo que están entendiéndolo en Europa. Y en Arabia Saudita saben que ellos, siguiendo a Estados Unidos, no van a ninguna parte. Su principal socio comercial es China, su gran socio estratégico en materia de precios de petróleo, gas, es Rusia, de manera que meterse en un embolado por seguir a Estados Unidos a ellos no les llevaba a ninguna parte. Y la prueba está pues que se sentaron en China a hablar
decidieron apostar por sus intereses y la apuesta es tan seria y tan firme que el príncipe regente de Arabia Saudita ha invitado al presidente de Irán a una visita Algo oficial. Es inaudito decir, en... estas son cosas que en Europa son absolutamente impensables. Es decir, en el resto del mundo sí se está haciendo política. Ya, Europa ha renunciado totalmente a ella. Y entonces pasan estos movimientos, en Europa se quedan perplejos y no entienden, pero los que están fuera de sitios y fuera del mundo son los europeos. ¿Ya? Y de hecho firmaron Arabia Saudita e Irán un acuerdo de no agresión. O sea, ellos van a las claras, van a defender sus intereses, van a buscar posicionarse en el mundo. Te recuerdo que Irán será socio de pleno derecho este año de la Organización de Cooperación de Shanghái y Arabia Saudita está pidiendo entrar. O ya. sea, hay un otro mundo que en Europa se niegan a admitir y como se niegan a admitir, van como corderos al degüello siguiendo a Estados Unidos, que es un país, y te lo digo en serio, donde nadie sabe exactamente qué hacer, porque el mundo para ellos, dentro de la simplicidad de sus esquemas, que esa es otra cosa que si quieres la tocamos más adelante, se ha hecho tan complejo que ellos, como solo saben de dar garrote, se están quedando prácticamente en el vacío político, porque salvo Europa, y te lo repito, salvo Europa, nadie en este mundo, Japón, perdón, pero es que Japón es Corea y como, Australia. y Corea, cuidado, ¿ya? Está siguiendo a Estados Unidos. Y yo te digo, Corea del Sur, cuidado, porque una cosa es que ellos hagan maniobras y etc., pero ojo, Corea pidió que sus exportaciones de automóviles y etcétera, etcétera, a Rusia no fueran tocadas. Sí, bueno, Y Corea claro. sigue haciendo negocios con Rusia y vendiéndole a Rusia. La Y punta los de lanza coreanos no allí, olvidan que al norte tienen a una potencia nuclear. ya que O sea que para De ellos, Corea del Norte se sabe algo de cómo se está posicionando aquí. Corea del Norte hará lo que le digan Rusia y China. Ya, sus aliados naturales. Y yo te digo una cosa, los coreanos del sur no se dan cuenta, ellos seguir las políticas de Estados Unidos significará en algún momento su desaparición total como país. Y Que sobre, otro tanto le va a pasar a Japón y otro tanto a Alemania, aunque la gente pueda creer que estos son escenarios disparatados, pero no. no, Ten en todo, cuenta que Estados Unidos sin Japón no es nada en el mar de la China. De manera que acabar a Japón será un objetivo estratégico prioritario, porque Estados Unidos está muy lejos, está muy, muy lejos, a 12.000 kilómetros. Sin las bases que tiene en Japón, el poder de Estados Unidos en Asia-Pacífico se diluye totalmente. Y en ya, Europa, la mayor parte de bases militares están en Alemania. Por lo tanto, en caso dado, aniquilar Alemania será casi una decisión de aritmética básica. aniquilar a qué te refieres? Si vamos Económicamente, ahí, la militarmente. línea que vamos y llegamos a la guerra nuclear, bye bye Europa. Bueno, si vamos a la guerra nuclear, bye bye todo el mundo, ¿no? Prácticamente. No, no te creas, ¿eh? No, No, Rusia tiene 17 millones de kilómetros. Que 4 millones de kilómetros queden afectados por el efecto nuclear significa que le quedan 13 millones para reconstruirse. Europa no tiene dónde meterse. bueno, pero tenemos, Europa es un gallinero sin salida. o sea, no hay armamento nuclear para acabar con la humanidad varias veces o algo así, se lee de vez en cuando. Ten en cuenta que la capacidad nuclear de Rusia sobrepasa a la de toda la OTAN. Sí, a ver, es que Putin como declaró hará un mes
que Rusia fabrica más misiles que todo el mundo junto. Y el papel de Australia, porque eso sí que lo llevo siguiendo un tiempo, está siendo la punta de lanza allí de Estados Unidos en el No, Pacífico. no, no, es al contrario. Australia está muy lejos, Sí, pero que está los tienen muy beligerados. realmente muy periférica y su capacidad real dependerá de fuerzas navales y aéreas. De los submarinos nucleares, ¿no? Lo- ¿Sabes cuánto tiempo va a construir un submarino nuclear? Es que me da risa esas cosas. Ya, De repente salen que vamos a construir 9 submarinos 10 años nucleares, tardan. pero dicen que los 9 submarinos nucleares estarán listos en 2050. 10 años tarda mínimo, eso sí. ¿Ya? O sea, que a mí me entra la risa. Es decir, los periodistas llenan las portadas con eso y creen que un submarino nuclear es como fabricar un caramelo. O sea, decimos, ya firmamos el contrato para el submarino nuclear y mañana está el submarino nuclear en el mar de la China. Pues. Como las refinerías en Ex- Alemania, de, ¿Ya? de unos meses para otro las iban a tener. ¿Entiendes? Claro, es toda una sarta de disparates. Como dicen, ahora Europa vuelve a la fabricación de armas y no tienen maquinaria para ponerse a fabricar armas al ritmo que está fabricando armas Rusia o China. Tendrían prácticamente que montar toda su infraestructura industrial y readecuarla a una infraestructura de guerra. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Hombre, lo que sí que están haciendo es gastar, por lo menos. No sé si producir tanto, pero Están gastar es... gastando en comprar armamento a Estados Unidos Sí. que llegará en próximos 10, 15 años. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios fabricantes estadounidenses, que ellos no tienen capacidad para los pedidos. ¿Cómo es que se han quedado hasta Estados Unidos tan obsoletos? Si era de lo único que hacían medio bien, fabricar Viva armas. el neoliberalismo. Que lo digan ahora, el neoliberalismo. Buscamos montar nuestras fábricas en los países donde se pague la mano de obra más barata del mundo y todos se fueron a China. Bueno, pero armas no fabricaban en China para Estados Unidos, ¿no? No, pero los chinos sí que aprovecharon toda la tecnología que les llegó para montar toda su inmensa infraestructura Sí, industrial, mientras eso los sí. gringos se dedicaban a exportar industria y a Sí. desindustrializarse. De manera que era más barato montar fábricas, maquilas en Bangladesh, en India, en Centroamérica, en México, en China, que ponerse ellos a investigar nada. ¿Para qué? Si era el beneficio por el beneficio, vive el neoliberalismo, vive las zapatillas Nike que costaban 30 céntimos en Bangladesh y que podían vender a 200 euros en el Corte Inglés. Ya. Eso se acaba, ¿no? El globalismo. Eso ya se acabó, no se acaba, eso ya se acabó. Lo que pasa es que entre el hecho y los efectos siempre pasa un tiempo, ¿ya? Es decir, los efectos de lo que está pasando ahora, Europa lo va a empezar a sentir en todo su ardor dentro de 5 o 10 años. Ya, porque sé que es complicado y es la pregunta fácil, pero ¿qué escenario de tiempos ves tú más plausible para un conflicto ya más, digamos, real? No tanto económico, guerra de desgaste, sino un escenario un poco más fatalista. Digamos que la respuesta, perdón, solo la puede dar Rusia. Y el caso es que nadie sabe, nadie, Ya. eh, qué es lo que va a hacer Rusia. Ujú. Absolutamente nadie.
Y la alianza BRICS, ¿crees que va a ir ganando adeptos? Sí, Porque de Arabia hecho, Saudí ha planteado que podía verse interesada en irse y demás. ¿Cómo ves esa coalición? verás, eh, se está conformando ya una nueva sociedad internacional Paralela a la y los ONU, países, al Banco digamos, Mundial. serios están ya tomando decisión. Yo creo que en la próxima década la organización más relevante que va a haber en el mundo es la Organización de Cooperación de Shanghái Ujú. y que le será en orden los BRICS, por la sencilla y simple razón de que en una o en otra, juntando ambas, ahí van a estar 2/3 de la humanidad. Ya. Y Europa pues se quedará ahí colgada, mirando sus monumentos y sus ruinas, mientras el mundo sigue Y, reestructurándose en torno a la nueva realidad multipolar, porque esa realidad ya existe, es decir, no es que haya que hacerla, lo que falta es darle forma, forma legal, forma económica, forma política, eso ya existe. ¿Y no crees que Estados Unidos no, no cederá a esa hegemonía mundial así por las buenas a un mundo multipolar? A ¿No ver, yo crees? en eso soy, digamos, un poco escéptico. Eh, Estados Unidos tiene cierta hegemonía en algún ámbito, una hegemonía notable en finanzas y bancos. Y militar, Pero ¿no? Con Estados 800 Unidos, bases. ¿cómo? Y militar con 800 No tiene bases. relevancia. Ahí se exagera mucho, sobre todo desde la izquierda. Mira, que haya bases con 40 soldados, 50 soldados, 100 soldados, eso no tiene ningún valor militar. Es, además, una sobrecarga al presupuesto estadounidense del carajo. Sí, eso. Porque todas esas bases tienen que ser mantenidas, alimentadas, sostenidas, relevadas, pagadas las vacaciones, sobresueldos, etcétera, y al final, ¿para qué? La guerra se va a desarrollar en dos escenarios, uno que ya está, que es Ucrania, y el otro que está ahí a la vista, que es el mar de China. Todo lo demás es periférico y carece de valor militar. El estrecho de Malaca y Taiwán. Sí, pero O, es que eso es parte del mar de la China en un sentido amplio, que sí. es la vía a través de la cual Estados Unidos tiene previsto estrangular la economía china. Y eso es, ya que lo has tocado, para dar ejemplo de la importancia absoluta y total que tiene Rusia para China. Yo me río cuando analistas estos supuestamente serios y profundos de Occidente hablan de que Rusia se está convirtiendo en el llavero de China. No sé que si es al contrario. Por el Ártico. No, en primer lugar, a China del estrecho de Malaca lo que le interesa son los petroleros y los buses gasísticos que llegan de Oriente Medio. Sí. Si Estados Unidos corta esa vía, la única fuente de petróleo y gas que tendrá China accesible al 100% llegarán de Rusia, Sí. porque Estados Unidos cortará las otras vías. Y no hay gasoductos ni oleoductos que vayan de Oriente Medio a China. Ujú. ¿Ya? Ya. De manera que por esa vía Estados Unidos pues le ha hecho a Rusia el gran favor. Sí, se ha pegado un poco el tiro. Si le sale mal la jugada, se ha pegado bastante un Y tiro por en el otra pie. parte, mira,
la economía del mundo depende de Eurasia. Sí, nos guste Y o no. Eurasia, exceptuando la península europea y por ahora, está bajo control de una forma u otra de Rusia, China e India. Estados Unidos ahí no juega, ni juega Europa. ¿Y El resto del mundo es periferia. qué opinas de Brasil y la India? Porque son... Es que no tienen nada que ver, salvo en tamaño geográfico, nada que ver. Sí, Brasil es un país subdesarrollado, carece de industria, carece de marina, carece de todo. Es parte de un continente y no tiene más capacidad de proyección que la política moral. Ujú. ¿Ya? ¿Y Su la economía es una India? economía esencialmente endeble, ¿sabes? Es una Sí, agroeconomía, mineconomía, y eso no cabe en estas lides. India es otra cosa, ya. ¿ya? Pero India juega su juego. No se casa con nadie, ¿eh? ¿Te das cuenta? No, porque para India su principal enemigo es Pakistán, que es una potencia nuclear. Sí, Y como dicen en la India, si nos metemos en pleitos con China, Estados Unidos no nos va a venir a ayudar. Así que nosotros vamos a bailar nuestro tango en a dos. función de los intereses de India y se acabó. Ya puede llegar todo los superhéroes, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, la India, para que se unan a ellos y los indios le van a decir Turu, que con ustedes tenemos todo que perder y nada que ganar. ¿Ya? Ya, El mundo es así. Lo que pasa es que como Europa quieren construir un mundo ideal que justifique de manera su miseria moral y su cobardía, ¿ya? Y solo existen en su mente. Si hay que ser un loco para pensar que India va a ir a la guerra contra dos potencias nucleares. ¿Para qué? Para defender a Estados Unidos. ¿Ya? o a Inglaterra. Por Dios, si India no es Polonia, ni son los estados bálticos. India tiene su propia línea, que además la tiene bien clara, de ser un faro de referencia para los países del llamado tercer mundo. Quiere tener como área de influencia blanda el Océano Índico y para de contar. Ya, Lo que pase más allá, que se arreglen los demás allá. bastante tiene con ellos mismos. Hablan 200 Claro, idiomas además, en su la propio pobreza país. estructural de India, sus problemas sociales, ese polvorín latente que hay entre musulmanes e hindúes, un montón de cosas que no es, digamos, cuestión de ponerse a jugar juegos ajenos cuando tu propio patio no es precisamente muy estable. Y si puedes, como tienes poco tiempo, para ir acabando, un artículo en el que me llamó bastante la atención, que se hace muchas veces referencia al poder naval de Estados Unidos y cómo básicamente le quitaste importancia con el argumento de los submarinos rusos, bueno, de los drones submarinos rusos. Mira, es que este es un tema que yo vengo tratando desde hace muchos años, Ujú, porque se arrastra de siglos, desde la expansión naval española que construyó España, el primer imperio naval de la historia. Ten en cuenta que antes los imperios eran esencialmente terrestres, porque los barcos eran demasiado pequeños, demasiado frágiles y a lo sumo podías llegar a 200 kilómetros, 300 tu sitio, pero no más. ujú. Se creó la cultura naval
imperios a partir de España fueron todos grandes imperios navales y ante la falta de armas aéreas y otro tipo de armas, pues disponer de una marina poderosa, que fue lo que engrandeció y llevó a Gran Bretaña a la cúspide, pues ponía el mundo a sus pies, ¿ya? O sea, los barcos británicos podían aparecer en cualquier momento frente a las costas de cualquier país, bombardear, desbaratar y aquellos tener que soportar el daño sin ningún medio con que defenderse. Eso se acabó. Se acabó con los submarinos, pero sobre todo y muy en primerísimo lugar con los misiles. Es decir, los misiles son más que ha cambiado completamente el papel del poder naval en el mundo. Y te voy a poner un ejemplo para que aterricemos, porque además lo tengo en mi libro Requiem Polifónico, donde yo hice un análisis meticuloso de la cuestión del poder misilístico y de la fuerza naval, que yo lo titulé, si mal no recuerdo, Hermes misilístico contra Vulcano Armatoste. ¿Sabes por qué? Mira, el último portaaviones de Estados Unidos tardó 11 años en construirse y es hoy y no está operativo completamente. Sí, ha Su costado costo, según el último dato, se eleva ya a más de 15.000 millones de dólares y no está operativo después de 12 años. 12 años. eh, Construir un misil, ¿cuánto tiempo crees que lleva? sí, no tanto, vamos. No creo que 12 años. No, en Rusia lo están construyendo ahora como en cadena de producción, ¿sabes? Los van Sí, sacando como barras de chocolate, a la hora, sí. ¿me entiendes? ¿Y Y un cuánto misil vale de un esos, portaaviones? El portaaviones es el que te habló, el Gerald Ford. Ya te dije las cifras, pero tú sumas, son más de 15.000 millones de dólares. Un solo portaaviones. Tú con 15.000 millones de dólares dispones de 500.000 de misiles. Y me quedo corto, y te estoy hablando de los misiles más sofisticados del mundo. ya, El valor medio de un misil tierra-aire este es de $500.000. Ya un misil de calidad puede costarte 10 millones, pero con 15.000 millones de dólares, ¿cuántos misiles construyes? más dos, Operativos, además, o sea, sí. que los construyes y que van a ser usados. Entonces, ya la Fuerza Naval de Estados Unidos, de hecho, es un debate que está presente en el Congreso y entre los militares, es que la nueva estructura militar del mundo, dominada por los misiles en toda su amplísima gama, convierte ya a la Fuerza Naval de Estados Unidos en un objetivo eh, muy frágil. De hecho, cuando la crisis en Taiwán, cuando la visita de la Nancy Pelosi, Estados Unidos tenía un portaaviones ahí cerca de Taiwán y lo sacó pitando, Por si acaso. pero pitando, ya. No fuera a ser que algún misil chino extraviado lo pusiera en vehículo. Y el último misil que para mí le lleva el juicio final, y yo creo que lo es, el dron submarino Poseidón de Rusia es el arma más terrorífica que se haya podido inventar. Estará operativa dentro de 2 o 3 años. Puede llevar a 100 megatones nucleares. Sí. Ese Son como 1000 veces lo de Hiroshima. me Y pareció este es un dron que lo disparas a sus coordenadas y ya no le mandas ninguna otra señal. Solo una más, la de que estalle. como al De hecho, noreste. leí un artículo que publicó un diario británico, no me acuerdo cuál,
en que decía que este dron es el arma más terrorífica del mundo, porque Rusia podía enviar uno por el Támesis, dejarlo durmiente ahí y en un momento dado hacerlo estallar y se acabó Londres. Pues sí queda miedillo. Vamos Y a, este es un dron, te voy a dar más miedo todavía, este es un dron hecho para atacar instalaciones costeras y portaaviones. Es decir, el dron se colocaría de la flota de portaaviones que detectaría y haría explosión. Ahí solo vas a ir a recoger con palillo lo que quede. ya, llamar a los basureros. Pues se nos acaba ya el tiempo, Augusto. Y me quedaría bastante más hablando con usted. Muchísimas. No, podemos darle 5 minutos más, no te preocupes. Bueno, hemos tenido una ligera pausa por ser unos tacaños aquí en el programa y no pagar el Zoom Pro, básicamente. Pero Augusto nos estaba comentando cómo puede llegar un torpedo, bueno, un dron ruso submarino, básicamente por el Támesis hasta Londres. Y cómo esa tecnología estaría disponible en unos 2 o 3 años y es uno de los grandes miedos geopolíticos de Estados Unidos. Sí, ten en cuenta que esta arma no tiene parangón en la capacidad humana de inventar medios de destrucción. Y en Rusia hace más o menos 15 años decidieron apostar a sistemas más prácticos en vez de gastarse reales en construir barcos y portaaviones. Entonces decidieron cancelar eso y dedicarse fundamentalmente a dos ámbitos. El de los submarinos, y Rusia de aquí al 27 espera haber duplicado y modernizado toda su flota de submarinos a unos niveles terroríficos para quienes quisiéramos seguir viendo los pájaros y la naturaleza funcionando. Y el otro sector es el de los misiles. Y en el de los misiles ha tenido un éxito simplemente aterrador. ¿Ya? Y entre ellos está este dron submarino que bautizaron Poseidón, que además es polivalente. Vamos a ver, no es solo para destruir, es un dron submarino que puede servir para investigaciones científicas, oceanográficas, el fondo del mar, rescate, etcétera. ¿No? ¿Ya? O sea que ya están pensando ellos si sobrevivimos en una explotación comercial del O por si invento. hay que ir bajo el mar a alguna cueva o Claro, por si acaso tenemos que hacer ciudades submarinas, pues, bajo la Atlántida o algo de eso. ya, servicio de taxis ahí. Ya. Claro. Pero su objetivo principal es ser un arma pavorosa. Eh, Se supone que este dron es lanzado desde un submarino, desde un buque, y están probando si es posible lanzar aviones, ¿ya? Y que el dron tú ya lo programas con su objetivo. Lo lanzas y él solo va, sin recibir más señales, de manera que es indetectable. Y además no va en tiro lineal, como los torpedos clásicos, como hemos visto en las películas de la Segunda Guerra, sino que se va a la nube, baja, esquiva, da vuelta, de manera que era de seguir la trayectoria. Y este va y puede llegar, digamos, a las costas de California y quedarse ahí durmiente en el fondo del mar. Y ahí se quedará hasta que reciba una última orden que haga pum. ¿Ya? Y es casi Y entonces, indetectable, donde entiendo. había algo en ese sitio, pues no es totalmente indetectable. Y por eso te comentaba de este artículo que salió en un medio británico, en que los
autores del artículo decían que era la amenaza total, que Rusia podría enviar uno a través del Támesis, dejarlo durmiente frente a Londres y en un momento dado, ¡pum! Y ya no hay British Museum. Ya, no Ya. queda nada de todo lo que se llevaron de No, Egipto ni nada. esperemos que hayan regresado antes, ¿me entiendes? Habría que hacer una campaña mundial para que vuelva todo a sus lugares de origen. Sí, eso es, eso es otro tema. Y Entonces, estamos hablando ya de unos niveles de destrucción eh, totales y es ahí donde, digamos, la irracionalidad de Estados Unidos y ya la flagrante estupidez rayana en la traición de las clases dirigentes europeas eh, no quieren admitir o enterarse, es decir, de que la situación en Ucrania y las relaciones con Rusia o se negocian y se satisface a Rusia, o la alternativa puede ser atrozmente dramática. Porque si ya, hay alguien en Europa que crea realmente que es posible vencer a Rusia, a esa persona hay que llevarlo de urgencia al psiquiátrico y encerrarlo en una celda colchada porque es terriblemente peligroso para la sociedad. ya, porque incluso en el mejor de los casos, poniéndome de abogado del diablo, el mejor de los casos para los Atlántides, como tú los llamas, sería un cambio de régimen en Rusia, pero incluso si eso pasase, todos los ejemplos que tenemos de cambios de regímenes no es que hayan salido precisamente muy bien. Pero vamos a ver, ¿tú crees que eso es posible? ¿Que es No, pensar no, en no, un no, cambio de régimen como no, si eso pero fuera Nicaragua, como si fuera Granada, como si fuera eh, no, se va a tomar por República culo Rusia. Dominicana o Vanuatu? Es decir, es que ¿quién se le ocurre eso? Ya, pero que si ese es el mejor caso posible, Yo pienso que si acaso hay un cambio de régimen en Rusia, fíjate, ¿ya? Yo pienso que si acaso hay un cambio de régimen, será porque se considere a Putin demasiado blando. sí, de hecho hay muchas ramas más duras dentro del Kremlin de lo que es Putin. Porque si tú vas a prensa y pensadores y analistas rusos, hay una línea muy fuerte Mm. dentro de Rusia que cree que Rusia está actuando de manera muy débil en relación al poder que tiene. Y Así que vete a ver si hay y en cambio de China gobierno también. en Rusia y después no están llorando porque ya no esté Putin. ¿Ya? Y en China también, ¿no? Es que Hay en China también la línea que apuesta por ir a la guerra con Estados Unidos con todas. por ir Es a que por aquí Taiwán no ya y sé. dejarse de historia. Sí, es que no sé, yo a veces me pregunto en qué parte del universo se quedaron colgados los dirigentes políticos europeos. De los gringos no pienso, porque eso, su visión del mundo es tan simple que razonar con ellos es casi imposible. Ellos es, o hacen lo que yo digo, o aquí ya no hay nada más que hablar. Pero en Europa, con la experiencia de siglos que han tenido en guerras de todo tipo, que no se den cuenta de cuáles son las realidades del mundo, a mí me parece una cosa aparte de asombrosa, deleznable. ¿Ya? Sí, nos hemos mal acostumbrado. O sea, que la ministra de Exteriores alemana salga diciendo que estamos en guerra con Rusia, bueno, esta señora ya se olvidó lo que pasó en la última guerra de Alemania con Rusia, Sí, sí, cuánta gente murió ahí? ¿ya? ¿Qué quieren ver los tanques rusos? No van a ver los tanques rusos, van a ver los misiles. Además, Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos. Sí, la Rusia, de hecho, se quedó con la mitad de Europa. Es que se ve, hay una estadística de encuestas que se hacían cada 10 años de quién crees que ganó la Segunda Guerra Mundial.
Y en la década de los 50 era como el 80% la URSS. Y cada década iba bajando. Y cada vez iba subiendo más Estados Unidos. Las películas de Hollywood fueron haciendo su efecto, parece ser. Pero demasiado hasta hoy. Sí, pero el mundo no es Hollywood, Ya, ¿ya? El mundo real es otro y si vas a la historia te das cuenta que Rusia jamás ha sido derrotada. sí. Rusia No, nunca ha perdido una guerra y no pues va a sí. perder esta. De hecho, ya la ganó. ¿Ya? Y yo te quiero recordar en este momento a propósito de una frase que dijo Putin hace aproximadamente un año, cuando los medios occidentales criticaban que Rusia había hecho esto, que Rusia había hecho lo otro y no sé qué y no sé cuánto, y Putin en una entrevista dijo, pero si todavía no hemos hecho nada, si tú Ya. te vas y ves la capacidad militar de Rusia, con lo que Rusia tiene en Ucrania, te das cuenta que no es ni el 10% de la capacidad de Rusia. Ya. ¿Qué pasaría si Rusia decidiera mover el 50% de su capacidad? ¿Y por qué no, por qué crees tú que no lo hace todavía? Rusia, creo yo, y es la única explicación que encuentro, quiere causar el menor número de víctimas civiles en Ucrania. Para Rusia, la guerra en Ucrania no es una guerra contra otro país, es una guerra civil. Ya. Por eso no bombardea Kiev, por eso no bombardean ninguna ciudad, no destruyen los puentes sobre el Dnieper, que sería en lógica militar los primeros objetivos. Volarte todos los puentes que hay sobre el Dnieper, y te cuento que el Dnieper no es ni el Ebro ni es el Tajo. No, Algunas no. partes del Dnieper tienen hasta 4 kilómetros de ancho, con lo cual volarte un puente ahí no es una cuestión que vayas a resolver después poniendo puentes militares. Sin embargo, no han tocado uno, no han Ya. bombardeado una sola. Destruyen los posibles de combate como Avdiivka, como Bakhmut, como Soledar, porque ahí está la guerra, pero en lo demás, Rusia no ha hecho nada. Si fuera Estados Unidos de Ucrania, no quedaría ya piedra sobre piedra. No, no. Como Irak, Siria, Libia, entran ahí. Recuerda Faluya, dejaron Faluya, la borraron del mapa. Sí. ¿Ya? Y todas las infraestructuras clave de electricidad, presas, todo lo que pille. Sí, pero los trenes en Ucrania siguen funcionando. ¿Ya? Los puentes, las autopistas están indemnes. Ya. Aquí lo venden como incapacidad rusa, pero tú lo ves más como una, bueno, solidaridad en cierto sentido por el pueblo ruso-ucraniano. Hombre, nosotros en la guerra, en la revolución, aquí en Nicaragua, no buscábamos incendiar las ciudades. ¿Cómo íbamos a incendiarlas si eran nuestras casas y nuestra gente? Ya. Íbamos a las zonas de combate y se destruía lo imprescindible, pero se buscaba salvaguardar a la población y salvaguardar las infraestructuras y las ciudades. ¿Tú crees que la OTAN va a acabar entrando ahí con propios efectivos y demás? Porque es que ya le queda nada. O sea, ya está ahí. Bueno, si la OTAN entra, la guerra nuclear está cantada. Ya. Y lo que vamos a ver es un ataque nuclear devastador sobre Polonia y Alemania. Es que eso es lo que a mí me preocupa. Porque no Pero hacen no más que creo que sean escalar. tan estúpidos, pues. Ya. Crucemos los dedos porque no sean así estúpidos. No sé. Si en España quieren una bomba nuclear en Rota, pues bueno, sería bueno que los gobiernos preguntaran a los pueblos.
Sí, estaría bien un referéndum sobre si poner sanciones a Claro, pero los Ucrania o gobiernos no. no preguntan, ¿sabes? Ya, hace, sin más. ¿Ya? Pues claro, Rota es la gran base naval de retaguardia de Estados Unidos, con lo cual es un objetivo militar prioritario. Y un misil hipersónico con 10 kilotones ahí no te deja nada. Ya acabaron los chiringuitos y las gambas por ahí cerca de Cádiz. Claro. Lo que pasa es que España, hasta la izquierda, se ha dedicado a discutir sobre el sexo trans, ¿ya? Y la minifalda, pero estos temas no los tocan. Ya, o sea, todas estas cosas que salen en política, como, bueno, esto, el cambio climático, otro tipo de políticas así, ¿crees que son distracciones con las que El nos cambio tienen un poco? climático no puede ser distracción, pero eso es una cosa compleja, pero no hay tema más importante en estos momentos que la guerra en Ucrania. Cualquier político que obvie este tema es cuando menos un irresponsable y cuanto más claro un traidor. Ya, y llegar a que se acabe la guerra a Ucrania y que haya una negociación y una paz. Es que si no hay Completa. negociación, hay guerra mundial. Ya, es que a mí es lo que me Pero es flipa. que eso político es lo que deben decirle a la gente. ¿Quieren ustedes que la OTAN vaya a la guerra con Rusia y que haya una guerra nuclear o prefieren ustedes que negociemos una paz que beneficie a todos? ¿Por qué no hacen esa pregunta? Saldría 99%. Ya, sí, es tan simple como Por eso, eso pero es que no preguntan. ¿No te das cuenta que no pregunto. hay una conspiración contra Europa? Porque a fin de cuentas, lo que está en juego es la supervivencia de la civilización europea tal y como la conocemos. Sí, yo he leído algún paper de think tanks de estos americanos ya antes de la guerra de Ucrania de cómo cargarse a Alemania precisamente con esta guerra de Ucrania y jodiéndoles Estados todo. Unidos no es amigo de Europa. No. Es el lobo Ellos negro. son amigos de ellos mismos. Es una frase de Ronald Reagan en lo más duro de la Guerra Fría, donde él dijo, Estados Unidos no está en el mundo para defender los intereses de otros, está para defender los intereses de Estados Unidos. Sí. No le interesa, no le importa De el pueblo pendejos, ucraniano, esos gobiernos creen que Estados Unidos está ahí defendiendo a Europa, se la está comiendo. se la está comiendo poco a poco, vendiéndole gas, petróleo Sí, y pero ten en cuenta armas. una cosa, que Estados Unidos sin Europa no es nada. Si Europa es destruida y Estados Unidos se queda solo frente a China y Rusia, los chinos y los rusos se los van a merendar vivos. Puede ser. No puede ser. Es que esta es una cuestión de números. ¿Ya? O Ten en sea, cuenta que Estados Unidos vive del comercio con Asia. Si tú cortas eso, que lo puedes cortar con misiles, la economía estadounidense se hunde y el país se fractura en mil pedazos. no ves posible, bueno, lo que están intentando muchas de las empresas americanas y europeas, que es irse a Tailandia, a Vietnam, intentar reventar la economía china, prohibirle la compra de superconductores, de más maquinaria para superconductores. Todo eso No sé, también podemos hablar de Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja y demás. lo ves Punto. útil, ¿no? No, hombre, Vietnam es aliado de Rusia, es vecino de China. ¿Creen que los vietnamitas son tan pendejos que se van a meter ahí
para que los vapuleen por todas partes. China acaba de inaugurar un gran Tratado. ferrocarril en Camboya. Está en grandes con Laos. Las relaciones económicas, comerciales con India están llegando a niveles históricos. Ya Y mencioné África. que Irán va a la Organización de Cooperación de Shanghái, pero ¿en qué mundo viven? Y África, que es la gran olvidada. En África están echando a patadas a los franceses Sí. Ya y me vi están ahí una. llegando los contratistas de Wagner y tropas rusas. Y en el sur, los negros dicen que nos vienen con discursos colonialistas. Aquí vienen los chinos, nos hacen carreteras, nos hacen ferrocarriles, nos compran todo, nos pagan al contado, nos andan jodiendo, quieren que nos peleemos con ellos. Ya. He Sí, visto Europa algunos. vive absolutamente fuera de la realidad. He visto vídeos de el presidente de Namibia, embajadores y de otros presidentes diciéndoles eso a gobernantes e incluso a Macron de, oye, ¿por qué desde hace 2 o 3 años solo venís aquí a hablar mal de los chinos? No sois vosotros los que nos lleváis jodiendo toda la vida. Claro, si acaban de darse maniobras navales entre Sudáfrica, China y Rusia, y ahora se están celebrando maniobras navales entre Irán, Rusia y China, ¿en qué mundo viven ahí? Sí, hay muchos mundos paralelos, parece ser.